Bien. Sería, imagino yo, no la primera vez que tal vez un caso puede llegar a quedar en la nada, es decir, ni certeza de que se trató de un accidente, ni certeza de que se tratara de un crimen. Y me imagino lo que es para una familia tener que, bueno, bajar la persiana, ¿no? Digo, ¿de qué manera van a crear un relato que les dé consuelo o que les cierre en el alma? Porque más siendo una persona tan joven, ¿no? Sí. En el universo de las cosas que pueden pasar, descartando el dolor de toda la familia, acá van a tener una idea muy aproximada de lo que pasó. Digamos, estaba hablando acá con el comisario mayor. En realidad, la autopsia, lo que acaba de decir nada más es el título. Sí, sí, claro. Ahogamiento. Sí, sí. O sea, ahora van a empezar a avanzar y, como tú bien decías, los cuerpos le hablan a los forenses y tienen mucha información que ellos saben decodificar para los mortales como nosotros, que escuchamos lo que nos dicen. Si fue, parecería ser la causal que está caminando más fuerte ahora, que fue un accidente, pues, la sumatoria del celular en el lugar, el lugar donde estaba el cuerpo, la posibilidad que estuviera bajo el agua, lo que va a decir la autopsia, cuánto tiempo estuvo en el agua y la falta de elementos externos que indiquen que hubo violencia, es casi un 100% que esto fue un accidente. ¿Qué sucede? También hay que ver esto. Yo decía, no conozco el ambiental del muchacho, quizás haya tomado un poco de alcohol y eso puede haber significado que perdiera un poco la posibilidad de que evitara caerse. Perdonen, pero ¿alguien sabe la profundidad del arroyo en esas Si no, alturas? es una caída. ¿Alguien sabe la profundidad del arroyo? Yo escuché que tú preguntabas, Pero no tengo idea. sería bastante clave porque, a ver, si no hay registro de golpes exteriores Sí. y simplemente cayó, patinó, lo que fuere, si diera pie, ¿por qué se iba a ahogar? Había creciente esa noche, es cierto, veníamos de mucha lluvia. Es lo que Lo que sí. llovía esa noche también, o sea, me parece que toda la Sí, cuestión climática claro, en también. este caso tiene muchísimo que ver, más allá de lo que después se descubra que realmente pasó, si es que se llega a descubrir con exactitud o por lo menos con una aproximación. Hay un montón de datos que me imagino que son los datos que se manejan, que son los que nosotros de repente, utilizando el sentido común, ponemos a manejarnos, las personas especializadas, obviamente que son los que manejan, los que deben manejar. Y la sumatoria va a Y la arrojar. sumatoria de esos datos. Y hay que saber de repente también, y que esto es importante, cómo llegó a ese lugar. ¿Por qué puede haberse caído? Puede haberse caído porque llegó hasta ahí, caminando seguramente, solo, acompañado. ¿Por qué fue hasta ahí cuando estaba lloviendo? Todo ese tipo de cosas me parece que en un futuro serán las que a la familia le ayudarán a reconstruir esta tragedia, esta desgracia. Y bueno, tampoco sabemos el contenido de ese mensaje, que está bien que no sepamos, no forma parte de la no investigación. tenemos que saberlo está muy nosotros, bien. pero bueno, la ese investigación contenido sí. de ese mensaje, a quién iba, hay muchas cosas. ¿Se acuerdan que además las cámaras también lo registran vinculándose con determinadas personas Sí. dentro del boliche? Sí. Es decir, todas estas declaraciones irán haciendo Sí. un dibujo, Claro. o por lo menos un bosquejo de cuál era el contexto Eso. ese en el que estaba ubicado Ronald. Bueno, eso es una cosa curiosa, ¿no? ¿Por Digamos, qué el lo lugar donde encuentra la aparece el cuerpo. ¿Es familia? compatible con, digamos, el caudal de agua o con las características del Miguelete? ¿Es compatible que se haya trasladado una distancia tan considerable luego de la caída? ¿O uno tendería a pensar que tendría que haber quedado ahí? Es compatible por lo mismo que yo decía hoy. El arroyo Miguelete no es un arroyo, digamos, de caudal limpio, ¿verdad? Es decir, hay mucha cosa abajo que puede atrapar el cuerpo y de repente justamente lo que decía ella, que ese volumen impresionante de agua muchas veces pasa por arriba y cuando las aguas bajan, ¿verdad? Que se vuelve a la normalidad, el cuerpo sale, ¿verdad? Y se desplaza. Lo que pasa es que no apareció donde apareció el celular. Da la Por impresión eso- de que fue trasladado por el agua hasta Por otro eso lugar. mismo digo, es muy posible que eso es lo que haya pasado, que cuando el agua se serena, por decirlo así, ¿verdad? El cuerpo vuelve a flotar normalmente, porque el volumen de agua muchas veces hace eso, que el cuerpo se amarre, entre comillas, por decirlo de alguna forma, a un lugar y el agua pasa por encima. Cuando se tranquiliza, el cuerpo sale y se desplaza libre, digamos, ¿no? Hay que ver si el celular cayó con él o Una cayó en pregunta. otras Es cierto que ahora faltan análisis de lo que pueda tener su cuerpo dentro, Claro. ¿no? De alguna sustancia, lo que ingirió, lo que no. Ahora, la última imagen en la que él se le ve saliendo del boliche, con dos personas atrás, ¿se acuerdan que eso Sí. es información que ya circulaba? Se lo ve caminando muy bien. Muy bien. Es decir, no es que, mira cómo iba a los tumbos y entonces puede ser que se haya sentido mal. Como que hay mucha pregunta en la vuelta, ¿no? No, pero va a lograr respuesta a todo esto. O sea, recién lo que decía Tania, se confirmaba lo que hablábamos acá.
este departamento que empieza hoy, es toda la misma jefatura, ¿no? Son diferentes zonas. Sí. Van a empezar a arrojar luz apenas empiecen a avanzar. A mí me decían que quien tomó la investigación lo recibió esta mañana el antecedente. O sea, tiene escasas horas que están leyendo lo que las personas ausentes habían recopilado de datos. Todo eso va a ser lo que te va a tener la doctora, la jueza, para empezar a trabajar sobre el dato. Todo lo que dice ella es todo ambiental, todo lo que rodea el hecho ambiental. Lo demás es lo que nos va a dar los forenses, los médicos. Comisario, ¿se puede expresar de alguna manera desde su profesión? Porque a usted como abogado la información le llega después, Claro. ¿no? Ahora, cuando la policía, los que investigan, en el caso de alguien que no aparece, y después el final del cuento es así de duro, ¿no? Encontrarse con ese cuerpo humano sin todavía tener clara una historia, ¿cómo se puede expresar la sensación o el sentimiento? ¿Cuál es lo primero que...? Porque por más que sean muchos años en la profesión, es una vida. Bueno, O sea, son encuentros que, imagino, generan muchas cosas, aún en los propios investigadores, ¿no? como tú decías, el encontrarse con un muerto, yo hace muchos años se lo decía a un juez que tuve que justamente exhumar un cadáver porque lo habían sepultado con ciertos indicios que eran fundamentales para la investigación. Ese juez me decía, pero ¿a usted le gusta esto? Digo, tanto como usted ser penalista. Dice, no, a mí no me gusta ser penalista. O sea, yo creo que por dónde va la historia es porque a nadie le agrada encontrarse con un ser humano muerto, muchas veces hasta con un animal ni siquiera nos agrada, ¿verdad? Mucho menos un ser humano. Lo que en este caso yo creo que todos, ¿verdad? Nos ponemos una suerte de coraza, ¿verdad? Porque para poder llegar a la esencia del hecho que pasó y no que la parte afectiva no nos entorpezca. Y sin lugar a duda que lo más importante justamente es, amén de la información, porque muchas veces se habla de la información que nos dan. Yo siempre digo que lo mejor que podemos hacer es llegar al lugar y observar lo que encontramos. Porque muchas veces toda esa información nos contamina, ¿verdad? Y uno le va con un preconcepto de que, pasó tal cosa, lo mataron, no, le dieron una paliza. Sí. No. Déjame Lo mejor es llegar ver, al lugar, sí. ¿verdad? ¿Qué pasa en alguien con la experiencia de ustedes? Por ejemplo, el lugar también habla, imagino, ¿no? Es como lo que decía Álvaro recién con el forense, ¿verdad? Uno llega al lugar, cuanto más aislado esté mejor, más cercado esté mejor, Sí. porque uno va leyendo todo lo que encuentra y va trazando 1, 2, 3, 5, 10 hipótesis de las cosas que pueden haber pasado. Y ahí comienza a descartar, esto no puede ser, esto tampoco puede ser. Una vez que uno va descartando, de repente se queda con 2 o 3 hipótesis que se cierran cuando tenemos el resultado de la autopsia, cuando tenemos las indagatorias, cuando se detiene una persona que se estaba buscando y no se encontraba. Ahí las hipótesis empiezan a cerrar hasta que al final nos quedamos con una, por lo menos, que es la que afina el hilo conductor de la investigación para llevar al final de ella, ¿no? Tal vez esta pregunta me surgió porque a través de la cámara, no sé si por ser mujer o qué, pero ver la expresión en el rostro de la jueza cuando se presentan al lugar, no sé si percibieron lo mismo, pero capaz que por ser mujer nomás que me sentí un poco más como identificada en su expresión, ¿no? Ay, es tener que, bueno, acá fue la propia familia que lo encuentra, no es la policía que tiene que informarle a la familia, pero por lo general no solo es el drama de encontrarse con el cuerpo fallecido de alguien, sino que además saber que tenés que trasladar la noticia a su familia, ¿no? Sí, porque aparte que es una cuestión lógica del ser humano, ¿verdad? La familia, en este caso un hijo, ¿verdad? Peor todavía, que desaparece el hijo, se niega, por decirlo de alguna forma, a aceptar de que, bueno, que murió, ¿verdad? Que lo mataron. Entonces siempre está la esperanza de que va a aparecer. Y por estos días, mal o bien, se han registrado varias ausencias que aparecieron. Sí, claro. Y eso también es esperanzador, porque Obvio. uno siempre dice, no, si no apareció, lo deben haber matado. Pará, no siempre. Mirá, fíjate cómo en este caso apareció la chiquilina, en lo del novio, lo que quieras. Pero apareció. Esa esperanza podía estar siempre presente, ¿no? Es que es así, la esperanza se mantiene
hasta que lamentablemente llega la noticia, en este caso desgarradora, ¿no? Pero cuántas veces, como tú decías, aparece, bueno, sí, estaba en tal lado, al fin la encontramos. Bueno, eso es, yo creo que la última esperanza que cualquier familia tiene que va a perder es hasta el momento que se encuentra la persona. No quiero ser abogada del diablo, pero ¿es razonable que no lo haya encontrado la policía con tanta gente buscando? Bueno, es lo que explicaba el comisario mayor. El mismo cauce lo tenía apretado. No sé, el rastrillaje, como quieren llamar ellos y todo eso, no es tan fácil como parece. Claro. No es tan fácil como parece. Y más en el Miguelete, que me acuerdo hace unos meses que estuvieron limpiando, aparecían 450 esqueletos de motos. Hay un montón de mugre, de basura social, de elementos que se tiran, y eso dificulta muchísimo una búsqueda de esto. Además que el caudal bajó. Apenas termina de llover es muy rápido como baja el caudal. Cuando llueve sube muy rápido y cuando deja de llover baja también muy rápido. Y ahí es donde aparece esto. Pero también es importante, lo dijimos al principio, hay que ver cuando la autopsia diga cuánto tiempo estuvo en el agua. Eso no lo hemos hablado mucho acá, pero es importante porque eso va a ratificar que fue en el momento en que desapareció cuando cayó al agua. Sí, que tampoco es concluyente si fue un accidente o un crimen. No. Pero por lo menos, si lleva bajo agua mucho menos de lo que nos imaginamos, ahí ya nos vamos hacia el lado del delito. Tenemos otra pista donde tenemos que conducir. Ese tipo de evidencias son las que sumadas después contribuyen a la prueba. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en el día de hoy. ¿Cómo cierra, Vero, la pregunta? La votación al cierre Victoria cierra con un 79% de televidentes que opinan que el caso Carneiro fue un crimen y un 21% que dice que fue un accidente. Crimen. ¿Por qué? ¿Qué dijo, abogado? Yo le comentaba acá que es el morbo de la gente. ¿Por qué vamos hacia el crimen, al homicidio, al delito? Si fue un accidente. Ese sí. Pasa que es mucho más difícil de consolarse de una muerte en una situación de accidente así tan... ¿no? Porque en realidad todo indica que va a ser un accidente, pobre muchacho. Veremos lo que dicen entonces las pruebas. ¿Cómo no? Muchas gracias a los dos por habernos acompañado y ustedes en casa como siempre. Chao, chao.